un histórico arrocero, que fue productor arrocero en la zona Chaco Formosa, muy conocido. Bueno, ya anduvo por ahí, lo que era la agropecuaria Puerto Velas, la firma ahí era Penso Giordano, y mucha gente que ahora se la va a nombrar, y sobre todo interesa que nos vuelque mucho conocimiento Ulises Penso, que está aquí en la radio. Buen día, alias Uchi para los amigos. Buen día, ¿cómo andamos? ¿Cómo andamos? Buen día. Sí. ¿Cómo están? ¿Bien? Sí, tenés que Buen día practicar un para poco toda más. la audiencia de la región. Si saliste en televisión hace muchísimos años explicando cómo eran los arrozales de Formosa. Tuvimos justamente 4 décadas dedicados a ese cultivo, así que alguna experiencia hemos acumulado. Los primeros arroceros de la región acá. Para referirme a los primeros productores, tenemos que hablar de la década del 60. ¿Algún apellido te acordás? Cuando aparecieron, ¿Apellido que te acordás? Sí. Los Dieringer, Arroz Anónima, Hidalgo, Castillo, Cabrera, Branchi, todos esos fueron los primeros, Nolasco, primeros productores en la provincia de Formosa, que se afincaron justamente por las facilidades que le proporcionó la provincia, porque les adjudicó un lote de tierra justamente para el cultivo de arroz, porque venían de otros lugares, fundamentalmente de Corrientes, ya haciendo arroz, es decir, que tenían antecedentes. Por lo tanto, le entusiasmó la zona por la cantidad de suelo apto para el cultivo y el agua segura, fundamentalmente. A partir de la década del 60, entonces. Los dos componentes fundamentales y necesarios para el cultivo de arroz. Y ustedes vinieron en el... ahí nomás, el 70, un poco más adelante. Una correntinada que vino ahí, pero claro. Ustedes, ¿por qué compraron campo? Claro, ahí hay que hablar. Lo que era... La gente que no conocen, los ubico. Ruta 11 y Río Bermejo. Ubíquense en ese punto. Ruta 11 y Río Bermejo. Falta cuánto de ahí hacia abajo, la desembocadura del Río Bermejo hacia el Paraguay, ¿cuánto? 40, 50 kilómetros. 30 y pico kilómetros. Bueno, ahí, ese punto, clave. De este lado Formosa, del otro lado Chaco. Y bueno, has desarrollado la actividad en 2 puntos. ¿Qué era Puerto Vela? ¿Qué Puerto Vaperón, Mansilla? Algunos se le mezclan. No, muy pocas casitas. En Puerto, lo que era Mansilla, sigue siendo, por supuesto, ahora ya es mini ciudades espectaculares, hasta con semáforo. En esa época era hasta con semáforo, increíble. Gracias ¿Mansilla tiene semáforo? Mansilla tiene semáforo, unos colegios espectaculares. Y eso era un pantano, verdaderamente un pantano infernal. En el 70, en el 60. Había 2 o 3 casas, 2 comercios, estaba la cabina telefónica. Para conseguir una comunicación con Corrientes era como... Tenía que esperar a veces mediodía, un día entero para conseguir comunicarte. Y el lado de Chaco, lo que es el Vaperón, un pueblito hasta con cloaca ahora. Claro, del lado del Chaco también una mini ciudad, una ahora bien ordenadita, espectacular, con cloaca, una de las ciudades más pequeñas que se caracteriza por tener el servicio de cloaca. Claro, cuando uno ve intendente así, yo lo tengo que decir. Dice, claro. A veces tiene que haber elección indefinida para algunos intendentes. Exactamente, esos intendentes, tanto del lado de Mansilla como del lado del Chaco, los Lavias, por ejemplo, han cumplido un desempeño espectacular, porque han transformado todo lo que era pantano en pileta de natación. Lo que era pantano en pileta de natación es una barbaridad lo que hicieron. Muy bien, la gestión de esta gente debería ser, como vos decís, indefinida. Ahí está, mirá. Entonces, ustedes vienen con toda la experiencia, el antecedente de arrocero. Bueno, muchos no saben que Penso tiene formación universitaria, lo conocemos como Penso, Ulises Penso, Uchi, pero ingeniero mecánico.
fierreros de siempre, y vinieron a hacer chacra en estos esteros, cañadas y bueno, selva de ribera ahí sobre el río. El río es más alto que los campos. ¿Cómo le explica a la gente eso? Bueno, el río parece que está en la altura. Esos campos permanecían prácticamente inundados, totalmente inundados. Llovía un poco y ya pasaban a estar totalmente inundados, porque el Bermejo se caracteriza por el albardón, lo que tiene todo en su curso, un albardón alto sobre la costa, que impedía el drenaje de los campos hacia el río. Sí. Así que tuvimos que habilitar una de los aportes importantes que hizo la provincia de Formosa, como la provincia del Chaco, fue justamente habilitar los desagües de esos campos hacia el Bermejo, cortando los albardones, haciendo desagües, sistematizando todo eso. Como consecuencia de eso se habilitaron esos campos que, reconocidos por sus propios propietarios, nunca habían podido llegar hasta el fondo del campo ni a caballo. Tacurú. Era inaccesible. Los tacuruces de 1,5 metros de alto por 1,5 metros de diámetro más o menos eran los conos, y eso casi uno al lado de otro. Tuvimos que topar uno por uno en forma individual para ir habilitando esos terrenos para el cultivo. Sí, sí. Es decir, fue una tarea. Y después conocieron lo que es tener caminos dentro de los campos a través de los arroceros. Después cuando andábamos dentro de esos mismos campos con vehículos a 100 kilómetros por hora, decía, esto no puede ser, esto es otro mundo. Los propios funcionarios del gobierno, que los llevábamos a veces para visitar las chacras, qué sé yo, quedaban, pero decía, pero esto puede ser Formosa, esto puede ser el Chaco, no, esto, fíjese, ministro, los ministros de Agricultura fundamentalmente. Sí. Que los llevábamos a recorrer la zona para mostrarlo. Habilitaban chacras arroceras en cañadas y esteros. Claro, que no servían para ninguna otra cosa. Es decir, ayer estuvimos ahí. ¿Qué viste que cambió? Porque ahora yo tenía la idea, el bombeo del Bermejo, pileta de cantación, canales, pero fue cambiando ahora. Vi tubos de 1 metro ahí. Que bombean el agua, no se le tapa los tubos con los residuos del Bermejo. Totalmente, y fundamentalmente del lado de Formosa, porque el Estado le proporcionó energía eléctrica, la posibilidad de la instalación del bombeo eléctrico. Eso facilitó muchísimo. Claro. Y como consecuencia de eso se fueron instalando, si bien las firmas pequeñas fueron ya desapareciendo cronológicamente, ya por la edad y demás, aparecieron firmas recontra importantes, como ahora, por ejemplo, firmas que están haciendo 10, 12, 13,000 hectáreas, acá del lado de Formosa y del lado del Chaco, todo con bombeo eléctrico. Y el sistema de transporte de agua, esos tubos. Espectacular. Bueno, todas las cañerías, todo lo que se está usando ahora, ha cambiado fundamentalmente la forma y ustedes nivelaban de a pie, yo me acuerdo vos, claro, de a pie, de a caballo. Cuando ya la tecnología avanzaba, pasamos a andar a caballo, pero a principio con elementos, ahora todo automatizado, con tractores que ya trazan las curvas de nivel y ya realizan la taipa totalmente. Se ha facilitado muchísimo. Bueno, y en aquella época la preparación de suelo incluso era todo mecánica, no sé, las primeras sembradoras de siembra directa, digamos, las empezamos a probar nosotros ahí en la zona, en la década del 70. Sí. Nunca usábamos alguna autorreferencia. Yo viví unos años ahí con Penso, mi hija de cuna y gateando fueron a la casa de Penso ahí, del lado del Chaco, en la casa, que era casa de todo ahí. Y entonces hacemos referencia a la gente del lugar, que fue una colonización media correntina, pero fue una escuela de mecánicos, de tractoristas. Exactamente. Y por todos lados se ve gente que hay que destacar porque merece justamente, es que ahí no había luz, por supuesto, estábamos... Fue de Formosa, totalmente a oscura. Y el aporte de la provincia de Formosa a través de su director de energía,
es compañero mío de la Facultad de Ingeniería, el ingeniero Cristino Caballero. Sí, anda bien acá por acá. Hizo la gestión espectacular. En un mes tuvimos energía eléctrica del otro lado, le pudimos proveer energía eléctrica a la escuela que estaba incipiente ahí, a la caminera. Desde Formosa pasaron el cable. Desde Formosa pasaron el Chaco, hicieron el cruce del Bermejo, todo, que hay toda una cuestión reglamentaria ahí por el que el río era navegable, figura como navegable, así que había que tender a cierta altura. Todo eso se solucionó gracias a la participación y a la... Sí. Y ahí había un gran personaje que fue tu socio casi toda la vida, que era don Darío Giordano. Claro. Sí, pero el aporte de la energía les cambió la vida a todos, nos cambió la vida a todos, porque además de la iluminación, la posibilidad de contar con heladera, con ventilador, con todas esas cosas, que no había nada. Don Darío Giordano claro. coordinaba todos los días a las 6 de la mañana las tareas con Romerito alias Chupaviento. Sí, eso era propio de la coordinación diaria de todas las tareas a realizar durante el día y la noche, porque se trabajaban las 24 horas. Y de ahí surgieron muchos mecánicos y tractoristas. Muchos mecánicos que hoy incluso algunos todavía están, muchos se han ido, están por Buenos Aires, se han dedicado a tareas así relacionadas con la mecánica, con la electricidad, con la herrería, construcciones. Y cuando ustedes trabajaban allá por la década 70, no a granel, sino con bolsas. Claro. Venían el grupo de Paraguay. Eso era la otra. Los estibadores. En esa época, al principio, se hacía todo en bolsa. Y sacar el arroz, no se hacía nada a granel, nada, ni con tolva, ni con tractores. Se sacaba, la cosechadora en las propias máquinas se embolsaba y se cosía las bolsas. De ahí se largaba y se cargaba en carros, tirados por caballo. Se sacaba a los caminos, ahí se estibaba y de ahí se cargaba a los camiones que iban a distintos secaderos en otras provincias. En los secaderos en otras provincias. Los secaderos, porque no había ni secadero. Después empezamos. Y los paraguayos eran especializados en hacer la estiva. Y el grupo de gente del Paraguay que venía que eran especialistas para las estivas, porque había que estivar las bolsas que salían del arroz seco que salían ahí. Y bueno, unas estivas que eran unas pirámides exactas. Los paraguayos sabían hacer eso. Los paraguayos, sí. Y bueno, así las cosas. Y los paisanos del lugar. No es que no usábamos la gente acá porque no las quisiéramos usar, sino que necesitábamos mucha gente, porque en esa época usábamos. Nosotros, por ejemplo, teníamos 60. Y a todos los tractoristas lo usábamos para la cosecha, para el acarreo, para todas esas cosas. Y entonces para estivar traíamos grupo del Paraguay. Así, y tantas cosas que yo me acuerdo, yo estuve un tiempo ahí, podemos dar para mucho el tema. Pero lo que yo siempre destaco, la participación del director de energía, el ingeniero Caballero, que fue el que nos cambió la vida con la luz, porque la luz te cambia la vida, sí o sí. Sí o sí te cambia la vida. De no tener ventilador, ni heladera eléctrica, ni iluminación, pasamos a tener todos esos servicios esenciales. Muchos personajes vinieron a hacer chacra en Cañada, Selva y Selva de Rivera en este caso, y Cañada ordenando los campos. Ulises Penso, uno de los primeros arroceros, y de ahí aprendieron a soldar, a arreglar. Y de los locales, pues había muchos paisanos a caballo, esos personajes. Un hijo se integró ahí. De tractorista, Sí, se iban integrando, porque toda la gente, viste cómo es la generación de los pueblitos, porque habremos traído 50, 60 personas de Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, y después eso se van poniendo de novios, se casan, tienen hijos, qué sé yo, y así se fue formando el pueblito. Claro, Mansilla y Eva Perón se debe a los arroceros, su origen y sus buenas costumbres de trabajo. Medio exclusivamente, porque no había otra actividad. Y bueno, da para mucho más el tema, pero dijiste mucho más lo que te parece. Don Darío Giordano lo recordamos. Claro. Y qué más, y bueno, hasta ahí nomás. Pero Ulises Penso fue instructor de los técnicos del grupo de Unequian,
que había metido mucho las patas en el manejo del Bermejo, también, sí. hay que conocerlo, y bueno, lo contrataron en una época y para el tema del manejo del agua del manejo y de del la agua. decantación del agua del Bermejo. Bueno, gracias, y seguramente muchos amigos tuyos Bueno, sí. se estarán enterando que andás de paso por Formosa. Habría para contar historias varias horas, ¿viste? De Pero bueno, personajes los programas- del lugar, Ajá, como ese que sí. vinieron los de Templar, tenían laboratorio de acero. Claro, habían algunos personajes que no necesitaban laboratorio De acero. Ni físico ni químico para el análisis de los materiales de los discos y demás, Golpaban porque con la uña. con el dedo le hacían teque teque como si estuviesen probando una sandía y decía, este es un acero de tal característica. Muchos Y bueno, personajes. han desfilado tantos personajes que hay infinidad de historias. Bueno, muchísimas gracias, Bueno, Uchi, Ulises Penso. es, De paso por Formosa, son las 8:03, le robé 3 minutos a la doctora Corrales. Así, Alejandro Izquierdo, nada más, hasta el próximo programa, que será el último del año.